Bienvenidos a nuestra clase de apologética. Vamos a nuestra clase número 3. Y nosotros estábamos hablando de unos problemas que existen con algunas creencias o religiones. Hay varios, la verdad, hay varios problemas, pero si nosotros analizamos bien, o mirando y analizando, nosotros empezamos a hablar que ellos tienen problemas de origen, problemas de ética, problemas de autoridad, problemas de consistencia. Esto hablando de estos que tienen sueños o señales reveladoras de cultos engañosos hechos por hombre. Hablamos de algunos problemas, hablamos del problema de origen, el problema de la ética, el problema de la autoridad y, por ejemplo, encontramos aquellos que tienen un profeta o un portavoz divino. En muchas religiones falsas, los hombres afirman hablar en nombre de Dios. Eso es demasiado característicamente conveniente, a menos que haya algún apoyo para el origen divino. Ahí tenemos el ejemplo de Mahoma. Mahoma afirmó hablar en nombre de Dios, pero no había nada que respaldara su veracidad. Por lo general solo hablaba de retórica piadosa, pero a veces recibía un permiso para autocomplacerse. Cuando agregó a la esposa de su hijo a su harén, muchos lo interrogaron hasta que recibió convenientemente el permiso de Dios para en una visión. Entonces, para estos hombres la cosa es muy inconveniente. ¿Ya? Ahora, si nosotros comparamos esto con las escrituras, con los profetas de las escrituras, en cada una de las épocas donde la revelación divina llegaba a la humanidad, los mensajeros fueron confirmados por señales, maravillas y diversos milagros. Entonces las tres eras en el tiempo, si nosotros analizamos en la Biblia, bien, Moisés, después los profetas, los apóstoles, los milagros de Cristo se hicieron públicamente para establecer su veracidad. Entonces, ahí nosotros analizando lo que sucedía en la Biblia y lo que sucedió y sucede es un problema serio, ¿ya? Ahora veamos, para concluir esta parte, vamos a hablar del problema de la consistencia. Vamos a ver hechos inconsistentes. Ya hablamos de algunas cosas, vamos a hablar ahora de la consistencia. Joseph Smith tuvo varios intentos de comenzar una nueva religión. El que comenzó, el que inició el mormonismo. Él modificó la historia de su visión cada vez para atraer a las personas que estaban tratando de convencer. Entonces ahí está un hecho inconsistente, ¿ya? Por ejemplo, Jesucristo no vino a fundar ninguna religión, tenemos que tener esto bastante claro, ¿ya? Jesucristo vino a restablecer la relación del hombre con Dios. Otra cosa es la fe inconsistente. A veces una religión cambiará su doctrina para acomodar los deseos de aquellos en la religión. Tenemos otro ejemplo del Islam o islamismo que enseñó paz y justicia hasta que Mahoma se volvió amargado hacia sus enemigos políticos. Hasta entonces la ética del Islam se volvió violenta. Entonces se dan cuenta cómo las cosas van cambiando. Entonces tenemos, como vimos, repitiendo, ahora sí vamos a hablando de estas señales reveladoras y con cultos engañosos, haciendo un repaso. A ver, nosotros vamos a ver algunos problemas. El problema de la el problema número uno, que es el origen, ya vimos algunos orígenes de algunas religiones, el problema de la ética, el problema de la autoridad, el problema de la consistencia. Ahí están
es un punto de estudio muy interesante para nosotros que estudiamos apologética. Ahora, la distinción entre panteísmo y monoteísmo. Nosotros vimos algo del panteísmo a través del hinduismo, pero vamos a ver acá algunas de sus distinciones, de sus características. Todo es Dios, Dios es bueno. Estamos hablando del panteísmo, no del politeísmo. ¿Ya? Para el monoteísmo, Dios creó todo. Él está por encima de todo. Este es el pensamiento monoteísta. Dios, todo es Dios. Para el panteísmo, Dios es todo. Para el monoteísmo, Dios es un creador personal. El universo es un alma colectiva, así piensan los panteístas. Para el monoteísmo, el universo es una creación. Todo se define por su conexión con todo el universo, según el panteísmo. Según el monoteísmo, todo se define por su distinción de los demás. El objetivo del panteísmo, perder el sentido de conciencia personal y darse cuenta de su unidad con el cosmos. Observen bien. Mientras que el monoteísmo dice el objetivo es reconocer la relación de uno con el Creador y someterse a su autoridad. Ahora vemos algunos problemas con el panteísmo. Problema número 1, el problema del diseño. Vimos esto con un análisis rápido de algunas religiones, pero vamos a ver acá. Una fuerza impersonal no podía crear el universo con diseño y orden. Es el primer problema es con el diseño. El problema número 2, el problema de la pertenencia. Nadie podría relacionarse con la fuerza porque no tendría ninguna personalidad. Problema número 3, el problema de la contradicción. Si se permiten las contradicciones, nada tendrá ningún significado. Ahí está uno de los grandes problemas del panteísmo, o con el panteísmo. Ahora, observen acá, estamos viendo el problema de la autoindulgencia, que se habla mucho en esas religiones, pero también si nosotros comenzamos a analizar, observen bien, esto trae egoísmo. Si volvemos un poquito, vamos a ver el problema de la autoindulgencia, que es muy común. Los hombres por naturaleza tienden a la autocomplacencia. Tanto el politeísmo como el panteísmo usan en muchas de sus manifestaciones, como el hinduismo, el budismo, esto de autoindulgencia y autodegradación. Ahora sí, el egoísmo y el asceticismo. Observen bien, tenemos al egoísmo y al asceticismo. La autocomplacencia no satisface. El hinduismo busca significado en la autohumillación que nosotros conocemos como ascetismo. Y ahí tenemos un cuadro muy triste. Esto sucedió hace más de 50 años. Un monje budista se autoinmoló. Fue una protesta. Yo era niño cuando yo vi esa foto, me acuerdo. Y el auto se autoinmoló en una protesta. Entonces, para ellos, demostrando que el dolor no era nada, el hombre se quemó y creo que murió, pero ellos no, ellos tienen ese problema. Y volviendo acá un poquito, ¿cierto? Volviendo acá, tenemos esto, esta autoindulgencia y la autodegradación, ¿ya?
Entonces, esto es para combatir el problema del hombre que por naturaleza tiende a la autocomplacencia. La autocomplacencia no satisface, según ellos. Entonces, ahí el hinduismo busca significado en la autohumillación, que lleva a el cambio del egoísmo al ascetismo, perdón. Y ahí el ejemplo del monje. Y tenemos ahí otro ejemplo de un sacerdote o un religioso hindú que, que simplemente pertenece a una secta que ellos no se bañan, no se visten, no comen absolutamente nada. Muchos están como él y se mueren de inanición. Entonces, esta este negarse a sí mismo de una forma radical, no como la Biblia nos enseña. Entonces ahí tenemos autoindulgencia y la autodegradación, que muchas sectas del hinduismo y del budismo, digamos, abogan, defienden. La humillación de uno mismo tampoco satisface. El budismo busca la supresión de los deseos. Ahí tenemos autoindulgencia y autodegradación, ¿cierto? Y la opción número 3. Ahí tenemos el ascetismo de Buda. Buda, volviendo acá, Buda él es un ejemplo de esto, de que el hombre él puede, digamos, dejar todo, dejar de comer, dejar de vivir prácticamente para alcanzar un estado de gracia, un estado así de completa satisfacción espiritual. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del hinduismo, que es panteísta, ¿cierto? El hinduismo es panteísta. Habla del alma colectiva, se llama Brahman. Se alienta, perdón, a los hombres a abrazar el dolor en su búsqueda de la iluminación, que nosotros vimos que es el ascetismo. Problema, esto no les brinda la satisfacción que estaban buscando. Ejemplo 2, el budismo. Vimos cómo actúa el budismo. Vamos a hacer un giro en el hinduismo y ahí vamos a contar un poquito la historia de Buda Gautama, que era el nombre, que casi murió en el ascetismo del hinduismo, pero lo encontró insatisfactorio. Entonces él fundó el llamado el camino del medio, que evita el ascetismo del hinduismo y los lujos de la vida egoísta. Descubrió que el deseo era el enemigo y se alienta a los hombres a suprimir sus deseos hasta que se hayan ido por completo. Es el pensamiento, ya un resumen. Tendríamos que leer muchos temas budistas. Acá no vamos a tener este tiempo. Ahora veamos el problema. Teóricamente, la supresión de todos los deseos nos impedirían tener alguna satisfacción, pero también nos impediría tener alguna satisfacción. Y nosotros podemos ver, les voy a mostrar aquí una tabla, donde vamos a ver el gran problema del budismo, del hinduismo, con su ascetismo, todo eso. Observen, acá les voy a mostrar ya al momento. Ahora, aquí tenemos la cuestión del egoísmo. Los hombres por naturaleza tienden a la autocomplacencia, busca la satisfacción de sus deseos. El budismo busca significado en la supresión de los deseos. El hinduismo
busca satisfacción en la autodegradación. Entonces ya vimos algunos ejemplos, ¿ya? Problema, la autocomplacencia nos satisface. Ley de rendimientos decrecientes, si fuéramos a hablar en otras palabras. Es decir, el hombre no va a alcanzar esto. Problema. El problema del budismo, teóricamente la supresión de todos los deseos nos impediría tener alguna insatisfacción, pero también nos impediría teniendo alguna satisfacción. Problema del hinduismo, la humillación de uno mismo tampoco satisface. Entonces, vimos aquí algunos problemas del... Vamos a volver ahora, vamos a ver algunos problemas del panteísmo, lo que ya hemos visto, pero vamos a ver... No. Aquí está cómo es la relación en el caso del panteísmo, con esta fuerza impersonal y que trae dudas, incertidumbres. La persona no sabe qué hacer en la vida, mientras que el que cree en un creador personal, él tiene satisfacción. Él sabe, porque el creador personal, en nuestro caso Dios, el Todopoderoso, nuestro Señor, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros tenemos una relación con Él, nosotros podemos hablarle, nosotros podemos clamarle, nosotros en nuestras necesidades, en nuestras angustias, Él está con nosotros, su palabra nos dice esto. Entonces la persona tiene satisfacción. Vamos aquí a ver algunos argumentos contra el panteísmo. El problema de diseño del panteísmo, vamos a ver. Lo impersonal no puede crear con diseño y orden. Ese es uno de los grandes problemas del panteísmo. El problema de relevancia resulta, si es cierto, las personas no podrían relacionarse con el creador impersonal. El problema de contradicción asume que las contradicciones son naturales. Ahí son los argumentos contra el panteísmo. La verdad por naturaleza no puede tener contradicciones. Sabemos que la verdad es absoluta. El sol, el agua es agua, una montaña es una montaña. Entonces no puede haber contradicciones. Y ahí, volviendo a aquel diagrama de nuestra primera clase, vamos a ver qué pasa. Observen. Ahí vemos realidad coherente sin realidad. Dos cosas. La realidad coherente, ¿a dónde vamos a ir ahora? Al sobrenaturalismo. Me parece que es algo muy parecido con lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Aquí volviendo, entonces, realidad coherente, sobrenaturalismo. Hermanos, es inevitable que no caigamos en el sobrenaturalismo. Si no, hermanos, nuestra fe va a ser una cosa vacía, no habrá esperanza, no habrá nada, puro ritualismo y un intento de alcanzar la gracia de Dios. Entonces es una cosa es algo bastante complejo, hermanos. Vamos a ver, ya vimos los problemas con el panteísmo, ¿cierto? Entonces, ahora, y resumiendo, problema y solución. Ya vimos alguna cosa, ¿cierto? La supresión de los deseos no trae la satisfacción que deseamos, solo elimina la insatisfacción, teóricamente.
nos deja sin deseos de satisfacer. Solución: debemos entender que la observación del panteísta es legítima. Esto, sin duda, es legítima. La autoindulgencia no satisface. Nos vamos a dar cuenta, y muchos de ellos se van a dar cuenta. La satisfacción no tiene nada que ver con nuestra relación con las cosas. El otro problema es que el hombre no puede tener una relación íntima con una fuerza impersonal. Vimos el cuadro, el dibujito. Entonces no hay un significado real en la vida. En el caso, la solución, la satisfacción del hombre solo puede llegar cuando tiene una relación con un creador personal. Y aquí los problemas ya hemos visto cuáles son. Los argumentos contra el panteísmo ya hemos visto. Y entonces, por aquí creo que nosotros vamos llegando al final de esta clase. Y deseo, hermanos, que podamos seguir analizando. Es muy importante el análisis, el estudio, la investigación. No podemos hacer la cosa a la ligera. Ya he visto personas que estudiaron un poco sobre el budismo y fueron a hablar, a debatir con un budista. Tuvieron grandes problemas, o con un musulmán, o con un judío, porque resulta que es muy importante el estudio, la investigación, y una lectura constante para que podamos llegar a estas personas. Así que, hermanos, muchas bendiciones y hasta nuestra próxima lección, donde estaremos hablando de unos temas muy, muy interesantes. Bendiciones.